Dios les bendiga a todos en esta tarde, mis queridos hermanos. Yo doy gracias al Señor al poder estar con ustedes y servir a Dios a través de la exposición de su palabra. Y confiamos en el Señor que su palabra traiga en vuestra vida la bendición espiritual que Dios desea. Agradezco pues al pastor, aunque él no está acá en esta tarde, la invitación que me ha hecho para compartir con ustedes, y agradezco a ustedes también la bendición que me permiten de transmitirles el mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Adrián Ramos, yo soy pastor en la Primera Iglesia Bautista de Caibarien, Villa Clara, Cuba. Estoy de visitas acá con mi esposa y mi hija mayor, pero mi hija mayor está en Miami. Y Dios mediante, ya en 14 días estamos regresando nuevamente a Cuba. Así que hemos dado gracias al Señor por todo este tiempo que nos ha concedido acá. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 y por favor no me la cierre. La mantiene abierta todo el tiempo que estemos compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Efesios capítulo 2, el versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y mantenga abierta su Biblia, no la cierre durante todo el tiempo que estemos presentando el mensaje en esta tarde. Dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, gracias una vez más por el privilegio de adorarte, de alabarte. Qué bendición la que tú das al hombre cuando con regocijo se puede presentar delante de ti en adoración, oh Dios, a tu santo nombre. Y gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y por ello, oh Dios, rogamos que tu Espíritu en esta hora haga esa obra bienhechora en cada hermano y amigo aquí presente, y esta tu palabra traiga fruto a tus pies, que declare tu gloria y declare tu grandeza. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. En esta tarde yo quiero compartir con ustedes bajo el título Creados para buenas obras. Creados para buenas obras. Muchas veces nosotros los seres humanos estamos viviendo nuestros días sin un sentido, sin analizar el valor de lo que Dios nos está concediendo al vivir. Quizás muchos estamos pensando que nuestra vida es una mera rutina. Estamos pensando que cuando termine este culto, pues yo voy a salir a mi casa, voy quizás a visitar a mi familia, esta noche voy a hacer tal cosa, o me voy a acostar temprano porque mañana en la mañana yo tengo que levantarme temprano, lavarme la boca, vestirme, desayunar, tomarme una taza de café, irme al trabajo, estar trabajando 8 horas, 10 horas, 15 horas, no sé cuántas horas, regresar a mi casa, a bañarme, a comer, a acostarme a dormir, porque al otro día tengo nuevamente que vivir en un nuevo día similar. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en este estilo de vida, empezamos a dejar de disfrutar esa cosa tan preciosa para la cual Dios nos hizo. ¿Para qué Dios te hizo? Si yo en esta tarde quiero precisamente compartir con ustedes acerca de por qué tú estás aquí, por qué tú estás viviendo. Tú no vives porque un día naciste, tú no vives porque tus padres te dieron leche, comida, lo necesario para crecer. Tú no vives porque creciste, porque estudiaste, porque te hiciste una persona, te hiciste algo y ahora has formado una familia y tienes que sustentarlo. Todas esas cosas son parte de la vida, pero Dios te hizo a ti para algo más que eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros realmente somos capaces de centrarnos en aquello para lo cual Dios nos hizo, entonces la vida tiene un matiz diferente para cada uno de nosotros. Este texto bendijo mi vida hace muchos años. Si usted lee el Efesios capítulo 2, es un pasaje que está hablando de la salvación por gracia. Y yo he leído este pasaje, el libro de Efesios, muchas veces. Pero hubo un momento muy especial en mi vida en el año 2000, cuando visité una iglesia aquí en los Estados Unidos, en Cincinnati, que
En 7 años, esa iglesia creció de 35 miembros a 7,000. Y yo dije, wow, ¿cómo es posible? Y conversando con el pastor, yo le dije, pastor, ¿cuál ha sido la causa por la cual usted cree que esta iglesia ha crecido tanto en 7 años de 35 miembros a 7,000? Él me tomó por la mano, me dijo, sígueme. Fui con él, me sacó afuera del templo y cuando estamos en el parqueo, fuera del templo, este texto estaba escrito. Fue entonces cuando empecé a meditar más en él, por la experiencia de esta iglesia, y yo quiero compartirles a ustedes lo que el Señor me dio en ese instante a través de este texto. ¿Comenzamos? Dice el versículo, ¿cómo comienza diciendo el texto? Porque somos, ¿qué cosa? Somos hechura suya. La palabra de Dios me está diciendo que yo soy creación de Dios. ¿Usted lo cree? Dice amén. ¿Usted cree que Dios lo hizo? Yo creo que Dios me hizo. Yo creo que Dios me formó. Cuando yo iba a la escuela, a mí me enseñaron que yo desciendo del mono, que yo vengo del mono. Pero realmente la Biblia me enseña en Génesis capítulo 1 que Dios me hizo del polvo. Dios me formó, Dios me creó. Eso es lo que dice la palabra del Señor cuando dice que creó Dios a Adán. Y de Adán creó ¿a quién? Creó a Eva. Y quizás usted está diciendo, bueno, Dios hizo a Adán, Dios hizo a Eva, pero no me hizo a mí. Pero la Biblia me dice que yo soy creación de Dios. Yo soy hechura suya. Y hay palabra del Señor donde me muestra con claridad de que Dios también me hizo a mí. Cuando usted lee el Salmo 139, usted ve a David diciendo aquellas bellas palabras cuando él dice, en lo profundo, allí es escondido, cuando yo fui entretejido, cuando yo era un embrión, tus ojos me vieron. Nada de lo que ha sido formado en mí fue para ti oculto. Yo realmente me maravillo al mirar el proceso de desarrollo de un bebé en el vientre de una madre. Yo me maravillo en eso. Aquí se están sonriendo algunos hermanos porque están esperando eso, ¿verdad? Realmente me maravillo. Y sin ánimo de ofender a nadie, yo les transmito esto. Yo tengo 48 años. Cumplo 49 el 12 de octubre. Así que me mandan una felicitación a Cuba. Y cuando yo estoy mirando hacia atrás, hace aproximadamente 49 años, un poquito más, mis padres un día tuvieron una relación sexual. Y de aquella relación sexual, mi papá depositaba en la vagina de mi madre millones de espermatozoides. Pero qué tremendo que había un solo óvulo para millones de espermatozoides. Y qué tremendo que de esos millones de espermatozoides que apenas tenían 24 horas de vida, todos estaban en una carrera contrarreloj buscando ese óvulo. Y resulta ser que el espermatozoide que fecundó aquel óvulo soy yo. Si hubiese sido otro el espermatozoide, tal vez yo no fuera narizón. Tal vez tuviera los ojos azules. Tal vez fuera diferente. Pero el que fecundó aquel óvulo que tenía mi mamá, ese soy yo, ese eres tú. Y cuando yo me pongo y me detengo a mirar en todas estas cosas, yo digo, wow, Dios, cuán grande tú eres. Hay una linda canción que la canto siempre, que cuando yo era un muchacho cantábamos en la iglesia, que decía así: alguien dijo que no hay Dios y que el hombre del polvo se formó, pero Dios me iluminó y a la Biblia me llevó y allí supe que del polvo se formó. Ahí me equivoco en la letra. Pero Dios me iluminó y a la Biblia me llevó y allí supe que del polvo se formó. En la rama de un árbol vivía yo, comiendo platanito y quimbombó. Pero un día me bajé y a la iglesia me llegué y allí supe que no era un chimpancé. Pero un día me bajé y a la iglesia me llegué y allí supe que no era un chimpancé. Entonces, qué lindo es saber que yo soy creación de Dios. ¿Y sabes qué? Como ser humano que somos, como seres humanos que somos, hay algo tan especial de parte de Dios. Es que la Biblia nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
Significa que los animales no tienen la imagen y semejanza de Dios. Es algo especial que Dios nos ha dado. La Biblia me está diciendo que yo soy creación de Dios. Ahora, cuando Dios creó a Adán, Adán era un muñeco tirado en la tierra. ¿Ustedes lo recuerdan? Y para que Adán tuviese vida, fue necesario que sucediera algo que la Biblia dice. ¿Qué fue? Dice la Biblia que Dios sopló en Adán, ¿qué cosa? Aliento de vida. Entonces Adán comenzó a ser a partir de ese momento un ser viviente. ¿Sí o no? Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia. Vamos a seguir con el texto. Porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo. Aleluya. Creados en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Y para que ustedes puedan entender lo que estoy diciéndoles con respecto a la creación de Adán. Adán era un muñeco tirado en tierra. Adán necesitó un soplo de aliento de vida de parte de Dios para que él fuese un ser viviente. Y tú y yo hemos sido creados en Cristo, somos hechura de Dios, pero dice la Biblia que somos creados en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes qué significa eso? Primero, la Biblia me enseña que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una misma persona. Así lo enseñamos, así lo creemos. Son una misma persona. De manera que cuando yo estaba en lo oscuro del vientre de mi madre, Cristo estaba participando también ¿en qué? En mi formación, en mi creación. Son una misma persona, pero ahora aún más. La Biblia dice que cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El ser humano cree que vive, el que no tiene a Dios, el que no cree en Dios, el que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, cree que está viviendo la dulce vida, pero cuán equivocado está. Simplemente lo que está es existiendo, porque la vida comienza realmente cuando uno recibe a Cristo en su corazón. Entonces Pablo escribe en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas quedan atrás, ahora todas son hechas nuevas. Ahora, me está diciendo la palabra del Señor, yo fui creado físicamente en Cristo Jesús, es lo que me está diciendo Pablo, pero es que yo vengo a la vida espiritual ¿a través de quién? A través de mi fe en Jesucristo. Tú llegas a la vida espiritual, alcanzas la verdadera vida cuando llegas a tener tu fe ¿en quién? En Jesucristo. Entonces Cristo participa en mi formación física y participa ¿en qué cosa? En mi nacimiento espiritual, en mi creación espiritual, en mi crecimiento espiritual, y el Espíritu Santo de Dios está allí presente, haciendo esa obra tan maravillosa. La Biblia me dice en Juan capítulo 1 que todas las cosas por Él fueron creadas. ¿Hablando de quién? De Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue creado. Entonces Cristo estuvo presente en toda creación. Entonces Cristo estuvo presente en mi creación, en mi formación. Pero ese mismo capítulo 1 de Juan me está diciendo que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? De ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo he disfrutado al Señor Jesús en mi formación física, he disfrutado al Señor Jesús en mi nuevo nacimiento, y la obra maestra de la creación se engrandece al saber que yo he sido creado en Cristo Jesús. Cuando usted cambia por completo, cuando usted nace de nuevo, usted cambia. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4 que toda esa vieja, que nos despojemos ¿de qué? De todo ese viejo hombre que está viciado conforme a cuantas cosas malas existen, que nos despojemos, que comencemos a tener una nueva vida. Seguimos en el texto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cuando usted crea algo, ¿para qué lo crea? ¿Para qué que usted crea algo? Cuando usted crea algo, usted lo crea con un propósito, ¿verdad? Usted no hace, esto es un bautisterio, ¿verdad?
El que hizo este bautisterio no lo hizo para ponerlo aquí, de adorno. Lo hizo para algo, para llenarlo de agua, para meternos aquí adentro, para sumergir. El que hizo esa silla no la hizo para que estuviese allí sola. ¿La hizo para qué? Para que alguien se sentara, descansara, participara de este servicio, de este culto a Dios. El que hace una bomba, la hace con el propósito ¿de qué? De destruir. Pero en su pensamiento, ¿qué es lo que tiene? Estoy haciendo un bien. Esta bomba es para el enemigo. Esta bomba es para el que me hace daño. Todo lo que el ser humano crea, tiene un propósito. Entonces, ¿para qué Dios me hizo? ¿Para qué Dios te hizo? Esta es la respuesta en el texto. ¿Vamos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para... Ay, aquí está ahora el asunto que quiero decirles. Para buenas obras. Yo quiero preguntarle, ¿hay alguien en esta tarde aquí que ha sido salvo por buenas obras? ¿Alguien me levanta la mano? Nadie es salvo por buenas obras. La Biblia lo dice. Sin embargo, sí hemos sido salvados, ¿para qué? Para buenas obras. La salvación es por gracia, dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para andar en buenas obras. Yo quiero decirte, hermano, amigo, estamos viviendo en un mundo que cada día está más corrompido. ¿Sí o no? Pablo le escribía aquella carta que escribía a Filipenses. Él decía que nosotros debemos resplandecer como luminares en medio de una generación que es mala y que es, ¿qué cosa? Y es perversa. Y aquí es donde está algo que yo quiero que tú en esta tarde tomes de parte de Dios. A veces los cristianos no reflejamos a Cristo. Los cristianos no vivimos conforme a lo que Cristo pide. Los cristianos vivimos muchas veces igualito a aquel que no es cristiano. No hay una diferencia marcada entre la persona de los hijos de Dios y aquel que es hijo del diablo. Y no puede ser. El que es nacido de Dios, dice la Biblia, es totalmente diferente. No podemos amar al mundo, no podemos amar las cosas que están en el mundo, porque nos convertimos entonces ¿en qué? En enemigos de Dios. Ahora, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestra vida cristiana, hermanos, no lo dicen nuestras palabras. ¿Qué es lo que lo dice? Nuestros hechos. De nada vale que tú estés diciendo yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón, si tu vida lo que está es, ¿qué cosa? Reflejando lo contrario. Lo contrario. La vida cristiana no está en venir y sentarse en el templo el domingo o el miércoles o el martes o los días que haya culto y participar de una coinonía con el pueblo de Dios. No, usted está más tiempo fuera de aquí de lo que está aquí. Por tanto, la vida cristiana es un estilo de vida que yo debo practicar, yo debo vivir, yo debo comportarme realmente como Dios desea. Entonces hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y rapidito le voy a señalar a ustedes 5 maneras acerca de estas buenas obras. Si usted recuerda, este no son 5 puntos, esto es parte del segundo punto del sermón, o del tercero. Si usted recuerda, hay un texto de la Biblia que dijo Cristo, que dijo, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. ¿Para qué va a alumbrar esa luz? Dice Cristo. Para que vean qué cosa, vuestras buenas obras. Mateo 5:16. Y entonces cuando los hombres vean vuestras buenas obras, ¿qué va a pasar? Glorificarán a vuestro Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos. El mundo va a ver a Jesús. ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde el mundo va a ver a Jesús? Lo va a ver en ti. Lo va a ver en ti.
Y la palabra de Dios me está diciendo que así alumbre vuestra luz, nuestra luz tiene que alumbrar delante de todos los hombres. ¿Para qué es lo que van a ver ellos? Las buenas obras. Y cuando las vean, van a decir, wow, hay un Dios en el cielo, hay una persona diferente, y ese Dios está manifestado en esta persona aquí en la tierra. Siempre ilustro esto de esta manera. Tengo 2 hijas. La mayor tiene 21 años, la pequeña tiene 11. Y siempre le he enseñado a mis hijas lo siguiente: si ustedes se comportan de una manera adecuada, todo el mundo en este pueblo donde nosotros vivimos va a decir, qué buenas son las hijas de Adrián y Magalita. La gente entonces va a hablar bien del pastor de la iglesia. Pero si ustedes hacen lo malo, y ustedes tienen una vida suelta, y ustedes andan haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña, y las obras que ustedes desarrollan no reflejan por ningún lado que ustedes son cristianas, ¿qué van a decir? Y eso que son las hijas del cura de ahí de la iglesia bautista. Es diferente. Entonces la Biblia me dice, la Biblia me enseña, a los hijos nos enseña que debemos, ¿qué cosa? Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Lo dice la Biblia. Ese es el mandamiento que tiene, ¿qué cosa? Que tiene promesa. Así dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué yo les digo? Si tú amas a papá y a mamá, si ustedes aman a papá y a mamá, ustedes procurarán que el testimonio de ustedes honre a papá y a mamá. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Y ese Padre está esperando en el cielo recibir gloria por las buenas obras que nosotros hagamos en esta tierra. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Entienden eso? Estuve 2 años buscando permuta allí en Caibarien, una casa que gracias a Dios pudimos adquirir para nosotros, y buscaba una permuta. Y resulta que casi llego a ser vecino de un hermano de la iglesia. Y cuando estoy conversando con el dueño de la casa, quien iba a permutar la casa, me dice, oye, ¿cómo ha cambiado fulanito desde que entró allí a la iglesia? Yo me quedé asombrado, porque a ese fulanito yo no lo conozco en la manera que él me lo describe. Llegaba todos los días borracho a su casa, todos los días le daba una mano de golpes a su papá y a su mamá. Y ese vecino me dice, desde que ese muchacho se metió en la iglesia, nunca más eso ha sucedido. Aleluya. Entonces, ¿qué me dice eso? Hay expresión de la luz de Cristo, hay manifestación de buenas obras. ¿Qué hizo ese hombre? Él está atribuyendo la gloria a la iglesia porque no conoce de teología, ¿verdad? Pero con esas palabras le está dando gloria a Dios que está en los cielos. Y si tú eres cristiano, y si tú realmente amas a Dios con todo tu corazón, el deseo que debe existir dentro de ti es que el nombre de Dios que está en los cielos sea glorificado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que tú y yo hemos sido creados para ser motivo de alabanza de la gloria de Dios. Hemos sido creados para eso. Y mientras tú y yo no demos alabanza a Dios con nuestra vida, ¿y cómo lo va a hacer? A través de las buenas obras. Entonces no estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha situado. Dice la palabra del Señor, hay un pasaje de la Biblia que está en Santiago capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, muéstrame tu fe mediante ¿qué? Mediante tus obras. Entonces de nada vale que tú le digas a tu hermano, de nada vale que tú le digas a tus amigos, de nada vale que tú le digas a tus primos, de nada vale que tú le digas a tus hijos, de nada vale que tú le digas a tus padres que tú eres cristiano si no estás mostrándole la fe que vive un cristiano. ¿Y cómo muestras la fe? Muéstrame tu fe. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor. Por medio de tus obras. Entonces cuando usted anda en buenas obras, tiene la bendición de mostrar la fe que tiene en Jesucristo. A mí me impacta mucho, durante un tiempo, casi fue un año, estuve predicando a la iglesia una serie de sermones sobre personajes de la Biblia que 1 o 2 textos de la Biblia hablaran de ellos. Una vez un hermano de la iglesia me dijo, chico, tú sabes que yo no sé para qué tú estás predicando esos sermones, porque si nada más que hay 1 o 2 textos de la Biblia que hablan de ellos y que no mencionan su nombre, no tiene importancia. Yo le dije, bueno, esa será tu opinión, pero es la palabra de Dios y ahí está. Y uno de esos personajes que la Biblia no menciona ni su nombre, es una muchacha
que fue llevada, el general sirio Naamán la llevó presa. Si ustedes recuerdan ese pasaje de la Biblia, la trae a su casa. Antiguamente, cuando había una guerra, el que ganaba se llevaba todo, arrasaba y se llevaba todo. Y entre eso se llevaba a todas las personas que quedaban vivas. Y aquella muchacha quedó viva y vino ¿a dónde? Vino a ser la esclava del general sirio Naamán. Entonces ahora esta muchacha, siendo una esclava, dejó la libertad que tenía con su familia. Fue separada de sus padres, fue separada de sus amigos, fue separada de sus costumbres, fue separada de todo el desarrollo pleno que ella estaba teniendo en su vida. Esta muchacha quizás lo que pudiera tener dentro de su corazón era deseo de venganza, deseo de que Dios le pasara la cuenta, deseo de que Dios en algún momento hiciera algo por lo malo que esta gente le habían hecho. Sin embargo, dice la Biblia que Naamán tenía un problema. ¿Cuál era? Era leproso. Y aquella muchacha, cuando veía a este hombre lleno de lepra, en vez de estar diciendo dentro de sí, me alegro que te pase eso por esto que tú me has hecho, aquella muchacha lo que le decía a la esposa de Naamán: si mi siervo fuera donde está el profeta, para que fuese sanado. ¿Hay una buena obra? ¿Hay un testimonio de fe? Hay un testimonio de fe. Entonces también cuando yo ando en buenas obras, yo tengo la bendición de agradar a Dios. Tengo la bendición de agradar a Dios. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia me enseña también algo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 16. Se los voy a leer textualmente y no desmarque donde estamos. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice la palabra del Señor así: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Cuando yo veo ese texto, digo, ¿hacer el bien es un sacrificio? ¿Hacer el bien es un sacrificio? Cualquiera pudiera decir, no, no es un sacrificio. ¿Cómo hacer el bien va a ser un sacrificio? Al contrario, la Biblia dice que hacer el bien es un sacrificio. Y de hacer el bien, no te olvides de hacer el bien, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y lo ilustro siempre de esta manera. De repente, esta hermana, Mercedes, ¿verdad? Su nombre. Ella le dio un stroke. Y está en el hospital grave. Está grave. Y ella está sola. Ella no tiene marido, ella no tiene hijos, no tiene a nadie. Y está sola allí. Entonces usted se levantó temprano a trabajar a las 4 de la mañana. Y tuvo un día de esos fuertes. Y estuvo trabajando 12 horas. Y llegó a su casa quizás a las 6 de la tarde, 8 de la noche. Cuando usted llega a su casa, usted no quiere hablar ni con su esposa. Usted no quiere hablar ni con sus hijos. Usted no tiene deseo ni de comer. Quiere una ducha, bañarse y a la cama porque no doy más. Pero de repente, cuando usted llega a la casa, su esposa le dice: oye, fulano, Mercedes está en el hospital y hace falta que te quedes esta noche con ella en el hospital y la cuides. Oye, pero no hay nadie más que se pueda quedar con ella. Oye, yo tenía un día tremendo y mañana me tengo que de nuevo levantar e ir a trabajar. Si usted va y se queda con Mercedes, no está haciendo el bien. ¿Está haciendo el bien o no? Y eso no es un sacrificio. Entonces, cuando usted hace buenas obras, usted tiene la bendición de hacer el bien y demostrar que ese sacrificio que usted está haciendo está declarando la gloria de Dios. También me dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa hace? Peca. Entonces el andar en buenas obras me permite a mí separarme ¿de qué? Separarme del pecado. Y la Biblia también me dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, me habla algo que sucedió. Pedro le escribe allí a los cristianos y les dice: honrad al rey, honrad a todos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y usted sabe por qué Pedro escribió eso? Si usted conoce un poco de historia, usted recordará esto. Hace muchos años los cristianos tuvieron que enfrentar algo muy difícil.
y fue tener que enfrentar al imperio romano. Los cristianos tenían que tener sus reuniones escondidos, porque en aquel tiempo los emperadores eran considerados dioses. Y entonces traían a los cristianos delante del emperador y tenían que decir que el César era Dios. Y si ellos no lo hacían, ¿saben lo que les costaba? Los llevaban al circo romanos para usarlos de hazme de reír de toda la plebe que se reunía en aquel circo. Y entonces los traían para que los leones se los comieran. Los traían para que ellos lucharan como gladiadores. Los traían allí para muerte. Y todo el pueblo riéndose. Y si de repente el César levantaba el dedo, la vida le era perdonada. Pero si bajaba el dedo, era muerte para la persona. Y hay una historia que es real, donde hay una madre que es colocada en un palo encima de una hoguera para ser quemada. Y está allí aquella madre, y delante de ella pusieron a su hijo, y al lado de su hijo pusieron un tronco de madera, y al lado del tronco de madera había un hombre con un hacha en la mano. Y le dijeron al hijo: niega a Cristo y di que el César es Dios. Si no lo haces, te vamos a cortar un dedo y te vamos a dar 10 oportunidades. Si en 10 veces que te damos oportunidad tú no niegas a Cristo y dices que César es Dios, entonces te cortaremos los 10 dedos, te quedarás sin tus 10 dedos y verás con tus ojos morir a tu mamá viva en la hoguera. ¿Hay algún hijo aquí? ¿Una madre? ¿Madre? ¿Usted es madre? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué pasaría si usted estuviera en el palo y tuviera a su hijo? ¿Qué le dijera? ¿Qué pasaría en ella? ¿Qué pasaría en el hijo? ¿Qué pasaría? Sin embargo, aquella mujer, desde aquel palo, le dijo a su hijo: hijo, no niegues a Cristo. Porque si niegas a Cristo, mi vida no habrá tenido ningún sentido. Y a aquel hijo le cortaron los 10 dedos de su mano y vio morir a su mamá viva, achicharrada en aquella hoguera. Ante eventos como este, que para nosotros realmente es algo que nos impacta de repente cuando lo leemos o lo escuchamos, ante situaciones así, lo que pasaba en el corazón de los cristianos de aquel tiempo es lo que probablemente pasaría en ti y en mí también. El deseo de irle arriba al imperio romano y acabar con toda aquella barbaridad que ellos tenían. Y ante eso es que Pedro les escribe a ellos: tranquilitos, honrad a todos, honrad al rey. Haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y usted está viviendo en Estados Unidos, siglo XXI, y quizás para usted no sé cuál será su circo romano. Pero quiero que te diga algo: aún con todas las comodidades y diferencias que podemos tener a la expresión de nuestra fe con respecto a los primeros cristianos, todos tenemos nuestro circo romano. Y la Biblia nos dice que hagamos el bien, para que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia ¿de quién? De los hombres insensatos. Así que mira cuánta bendición tiene el que tú y yo andemos en buenas obras. Cuánta bendición hay el que tú y yo andemos en buenas obras. Vamos a seguir con el texto. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y qué dice ahora? Las cuales Dios preparó de antemano. Las cuales Dios preparó de antemano. Significa entonces que la palabra de Dios me está diciendo que las buenas obras que yo tengo que hacer, ya Dios, ¿qué hizo? Las preparó de antemano. ¿Y para qué Dios las hizo? Dice el mismo texto. ¿Cómo termina diciendo? Para que yo la conozca. No, el texto me está diciendo para que anduviésemos ¿en qué? Para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Lo crees? Dios tiene un plan para cada vida. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Y Apocalipsis lo presenta de esta manera.
Él tiene un propósito para tu vida. ¿Te has preguntado cuál es? ¿Te has preguntado? Y cuando tú seas capaz de preguntarte y de decirle a Dios, Dios, ¿cuál es la buena obra que tú has preparado de antemano para que yo haga? Yo quiero hacerla. Yo les voy a decir esto. Desde el año 2000, cuando yo choqué con este texto en esta iglesia en Cincinnati, diariamente, no hay un día que no lo hago, yo le digo a Dios en oración, Señor, las buenas obras que tú has preparado para que yo haga hoy, yo quiero hacerlas. Aunque eso esté estorbando mis planes, aunque lo que yo he pensado hacer lo tenga que tirar a un lado para hacer lo que tú quieres, Dios, yo quiero hacerla. Yo quiero andar en esas buenas obras que ya tú preparaste de antemano para que yo anduviese en ella. Le cuento 2 historias de mi vida, personales. Una buena y una mala. Voy con la mala primero. Una vez viajaba de Miami a Nueva York en la guagua La Cubana. 25 horas de viaje. Y generalmente yo viajaba muy cómodo en la guagua, porque viajaba con unos choferes que son amigos míos, y generalmente hacía el viaje cuando la guagua iba vacía. Pero hubo un día de esos que la guagua iba con los 51 pasajeros. Y tuve que ir sentado en un asiento, con lo chiquitico que soy yo. Cuando el que iba sentado delante de mí echó el asiento hacia atrás, yo iba allí crucificado. Imagínense ustedes 25 horas hasta Nueva York de esta manera. Pero lo más triste de todo en aquel momento es que al lado mío iba un dominicano más grande que yo. Para yo hablar con ese hombre, yo tenía que levantar la cabeza. Ese hombre se pasó todo el viaje hablándome que mi mujer me dejó y que esto y que esto. Me tenía loco. Y yo estaba tan entusiasmado viendo un programa de Cristina, esos programas que habían antes en el Canal 23 en Univisión, viendo un programa de Cristina que estaban poniendo en la televisión del ómnibus, de la guagua. Y yo estaba tan entusiasmado que yo quería ver eso y aquel hombre no me dejaba. Y era ahí, me tenía loco. ¿Saben qué hice yo? Yo comencé a orar. ¿Y saben cuál fue mi oración ante Dios? Señor, por favor, calla a este hombre. Dios me había puesto a ese hombre a mi lado para que yo le hablara en su necesidad y no lo hice. Allí estaba la buena obra que yo tenía que hacer ese día y no la hice. La buena. Estoy en mi oficina, voy para mi casa queda a 6 cuadras del templo. En Cuba, los que son cubanos saben que andamos a pie y en bicicleta. De pronto el cielo oscuro, tremendo aguacero iba a caer. Yo necesitaba ver al administrador de la iglesia, que vive a 2 kilómetros de la iglesia. Y yo necesitaba llegar y ver al administrador antes que el aguacero cayera y llegase a mi casa. Y me monté en mi bicicleta y yo iba por toda la calle Jiménez, la calle principal de Caibarín, rápido, para llegar a su casa, verlo, darle recado e ir rápido para mi casa antes que el aguacero cayera. Y de repente cuando voy por la calle Jiménez se me atraviesa una mujer. ¿Y saben qué pasó? En ese instante lo que yo pensé, ¿y esta loca de dónde salió? Pero le doy gracias a Dios que en ese momento el Espíritu Santo me tocó y me dijo, fue Dios diciéndome, tú no me dices todos los días que hay una buena obra que yo quiero que tú hagas. Aquí está. Aquella mujer, cuando vio venir a este hombre que está delante de ustedes en bicicleta, dijo, allí viene el pastor de la iglesia bautista. Hacía apenas 5 minutos le habían dicho que su nieto de 9 años tenía un tumor cerebral del cual murió. Aquella mujer estaba necesitada de una palabra de consuelo. Y allí en medio de la calle le hablé de Cristo, le hablé de Dios, le hablé del amor de Dios. El aguacero me cayó arriba. Pero aquella mujer aceptó a Jesucristo como su Salvador. El niño murió y esta mujer pudo enfrentar con paz
la partida de su Hijo. Hay una buena obra que Dios ha preparado en tu vida. Y quizás tú estás en Estados Unidos y estás aquí en tu casa y ya estás anciana y no puedes salir. Y tú dices, bueno, aquí dentro, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Allí dentro de repente puede sonar el teléfono. Y desde tu teléfono, Dios te está usando para que tú lleves la bendición de Dios. Allí dentro probablemente, no sé si a usted le ha sucedido, pero que hay algo que le quema con alguien que usted conoce. Y usted está de repente haciendo algo que está apurado, pero deténgase, doble sus rodillas y clame por ese que el Espíritu de Dios se está poniendo en usted para que usted interceda por él. Hay buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que usted ande en ellas. La Biblia está llena de buenas obras. Hay una mujer samaritana que le dio agua, que vino a pedir agua, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pero entonces usted puede dar agua al sediento como Jesús lo hizo con esta mujer. Usted puede vendar a un herido, puede cuidarlo como lo hizo el buen samaritano. Usted puede ofrendar lo mejor a su maestro como aquella mujer que rompió ese vaso de alabastro en presencia del maestro. Usted puede vestir a un necesitado como lo hacía Dorcas. Dios te ha dotado de dones. Dios te ha dotado de habilidades. Hermano en Cristo, no vivas por vivir. Tú estás en esta tierra porque Dios tiene un propósito contigo. Y nada mejor que lo cumplas. Y un propósito que va más allá de hacer una familia. Y un propósito que va más allá de cuidar de los tuyos. ¿Podemos repetir todos el texto juntos? Abra su Biblia. Vamos a repetirlo. Y le invito a que usted tome esa palabra del Señor y la haga una realidad en su vida, día a día. Comenzamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recuerde, cuando usted haga las buenas obras que Dios preparó de antemano, usted estará glorificando el nombre de Dios. Y no hay nada más feliz para todo hombre de Dios que saber que papá en los cielos está contento. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo para mí, para ti debe ser que cuando lleguemos a dormir esta noche, nosotros podamos decirle, Señor, gracias. Mi vida hoy fue útil en tus manos. Yo fui un instrumento tuyo. Yo hice lo que tú querías que yo hiciera. Yo llevé tu bendición a donde tú querías que yo la llevara. Este es el mensaje que les dejo a ustedes, iglesia. Y espero en el Señor que ustedes sean capaces de atesorar esto. Denle significado a su vida. No vivan por vivir. Y para terminar la idea del inicio, la iglesia que de 35 miembros creció a 7,000 en 7 años. Cuando le pregunté al pastor, él me dijo, ¿sabes qué? Cuando nosotros éramos 35, lo hemos tenido toda una vida por práctica. Nos reuníamos todos los días a las 5 de la mañana, los 35 miembros en la iglesia. Yo decía, tremendo. Y nos poníamos a orar durante una hora. Amén, aleluya. Y a las 6 de la mañana nos dividíamos de 2 en 2. Y nos íbamos a establecimientos de esta ciudad. Y 2 llegaban a una gasolinera y le decían al dueño, nosotros queremos que usted nos permita limpiarle la gasolinera. No nos tiene que pagar absolutamente nada por eso. Somos de la iglesia tal. Y habían otros 2 que lo estaban haciendo en otro lugar. Y habían otros 2 que lo estaban haciendo en otro lugar. De esa manera estaban predicando el Evangelio. Y esa es la razón por la que esta iglesia, el pastor dice, consideramos que el crecimiento que ha tenido nuestra iglesia es este. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso! Su vida será fructífera delante de Dios. Usted dará fruto que glorificará el nombre de Dios cuando usted esté haciendo lo que ciertamente Dios le ha mandado hacer. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por permitirme este tiempo entre ustedes. Amén.